Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Y bueno, tenemos que hablar sobre el sector público. Bueno, cuando nos referimos al sector público, estamos hablando del conjunto de instituciones, entidades, empresas que realizan una actividad económica en nombre del Estado. O sea, lógicamente no estamos refiriendo al sector público, pero digamos, eh, en cuanto a su actividad en la economía, ¿no? Porque si no, digamos, la definición sería más amplia. O sea, lo que nos interesa es básicamente cuáles son las funciones del Estado en la economía. Y bueno, tenemos cuatro de ellas. La primera es la función proveedora. Y claro, aquí hay que tener cuidado porque cuando nosotros escuchamos la palabra proveedora, podríamos imaginar que el Estado nos va a proveer de todos los bienes y servicios que necesitamos. Pero esto evidentemente no es así. Si tú observas las cosas que tiene a tu alrededor, la gran mayoría de estas han sido provistas por el sector privado. Ojo, no te estoy diciendo que te las hayan regalado. Estoy diciendo que han sido elaboradas, fabricadas, han sido generadas por privados. Sin embargo, hay casos en los cuales el privado no puede hacer esto, no quiere hacer esto, no le interesa hacer esto. Entonces, el Estado tiene que cumplir ahí una función proveedora, pero de manera subsidiaria. Es el llamado rol subsidiario del Estado. ¿Y a qué se refiere con rol subsidiario? Justamente a lo que acabo de decir, ¿no? A ser complementario al privado. Entonces no reemplaza al privado, no compite con el privado, solamente lo complementa. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el caso del Banco de la Nación. Si bien es cierto, hay un montón de bancos, pero ni siquiera los bancos grandes como el BCP o el BBVA logran cubrir todo el país. No hay lugares donde no les interesa tener agencias, tener agentes. De repente hay muy poca población, muy poco movimiento de dinero, pero el Banco de la Nación sí está presente, ¿no? Porque el objetivo del Banco de la Nación es, uno de sus objetivos es la inclusión financiera, o sea que los peruanos podamos estar integrados a un sistema bancario. Entonces, donde no llegan los privados, llega el Banco de la Nación. O tenemos el caso de la educación. Hay comunidades, hay pueblos donde los colegios privados no les interesa o no pueden, o no les conviene poner ahí una escuela. Entonces, eso lo hace el Estado, sí o sí, ¿no? Si en una comunidad, por ejemplo, viven 30 niños, por más que no sea rentable, pero ellos no se van a quedar sin estudiar. Entonces, el Estado complementa. E incluso en la ciudad, ¿no? Habrá escuelas privadas, pero no todos las pueden pagar. Entonces, para esos casos está la escuela pública. Ahora, ¿siempre el Estado ha jugado un rol subsidiario en la economía? No. Básicamente esto viene a partir de la Constitución del 93, porque en la Constitución del 79 se hablaba más de un rol activo del Estado o lo que algunos llaman el Estado empresa. Quiere decir que en esa época, por ejemplo en la década de los 80, el Estado tenía una serie de empresas y bueno, ofrecía pues diferentes bienes y servicios. Ahora, en realidad habría que analizar cuál de las dos alternativas es conveniente, o de repente una síntesis de ambas, ¿no? Porque nosotros nos fuimos de un extremo en el cual el Estado tenía hasta cines, ¿no? Lo cual, digamos, no le veo mucho sentido, hasta el otro extremo, que ahora pues prácticamente toda la empresa es privada y el Estado ha sido reducido a su mínima expresión. Entonces, bueno, de repente habría una salida intermedia, ¿no? Pero bueno, por ahora es así, ¿no? El Estado solamente complementa al privado. Luego tenemos la función redistributiva y acá también tenemos que hacer un análisis, ¿no? La palabra redistribuir es volver a distribuir, ¿no? Redistribuir es volver a distribuir, pero tú te preguntarás, ¿y qué tiene de malo la distribución inicial, o sea, la distribución de ingresos, de riqueza que se genera como consecuencia propia de la actividad económica? Bueno, no es en sí que tenga algo de malo.
El asunto es que cuando, digamos, eh, o sea, de todas maneras va a haber una desigualdad, ¿no? Pero cuando esta desigualdad es demasiado grande, entonces empieza a generarse una serie de problemas de tipo social. A ver, para que me entiendas mejor. Si tú me dices, profesor, pero una persona que de repente se esfuerza más, estudia más, o es más responsable, o de repente tiene más talento, mejores ideas, eh, o de repente pues se organiza mejor, ya es, digamos, correcto que esa persona gane más que otra que no lo hace. Claro, la respuesta va a ser que sí, ¿no? Si tú me preguntas, por ejemplo, profesor, digamos, ¿es correcto que Messi gane más que Cuevita? Pues yo te voy a decir que sí, ¿no? Porque Cuevita juega bien, pero le gusta su trago. En cambio, Messi juega mejor y encima es disciplinado, ¿no? Entonces yo te voy a decir que sí. Pero la cuestión es cuánto más. Y ahí es donde viene el debate, ¿no? 2 veces, 3 veces, 7 veces, 100 veces. O no hay que ponerle límite. Entonces, últimamente ahí está calando un discurso un poco que dice, ¿no? Dicen no, pero finalmente el que es más capaz debe recibir más. En cambio, el otro está bien que tenga menos, ¿no? Pero bueno, ese discurso meritocrático, supuestamente, es válido cuando hay condiciones similares. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Ustedes, la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría tiene condiciones similares. No han estudiado de repente en colegios de un nivel similar, tienen familias más o menos similares, ¿no? O sea, con una estabilidad económica que les permite dedicarse, que ustedes se dedican a estudiar en su gran mayoría. Eh, entonces, entre ustedes sí podría decir, ¿no? Ya, vamos a suponer, no sé, vamos a hacer un concurso de matemáticas, su compañera, por ejemplo, Emily y su compañero, de repente Dylan, ya, van a competir, ¿no? Y el que gane le doy un premio. Ya, esa sí es competencia, pues, y ahí hay una meritocracia, ¿no? El que es mejor lo reconozco. Pero si yo hago competir a su compañero Dylan contra de repente, no sé, un niño o un joven que toda su vida ha estudiado en su pueblo, que ha estado en una escuela unidocente, multigrado. ¿Sabes qué es eso, no? O sea, que el mismo profesor te enseña todos los cursos todos los años y que de repente vive en una zona rural, que tiene que ayudar a sus padres en las labores agrícolas, o de repente una señorita que ha estado en esas condiciones y que encima, pues, de repente ha sufrido algún otro tipo de daños. Entonces, esa persona no está ni intelectual ni psicológicamente preparada para competir con ustedes. Pues, ustedes lo van a ganar de lejos, ¿no? Ganar de lejos. Salvo, pues, algunos genios que son casos contados con los dedos de la mano. Hay grandes hombres y grandes mujeres que han logrado romper esas barreras. Pero en este caso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la mayoría. Entonces quiero que entiendas que este discurso que últimamente está calando mucho, porque suena bonito, pues, ¿no? Suena bien darwiniano, ¿no? Ya yo soy mejor, entonces a mí, denme, a mí, el otro ya, pues, como es el peor, que no le den, ¿no? Pero, como te digo, en realidad, si tú pones a competir a alguien con condiciones tan desiguales, entonces eso no es meritocracia, ¿no? Por el contrario, es privilegio, ¿no? Es lo que ahora dicen alguna esta palabrita que se ha puesto de moda, ¿no? Digamos, ves las cosas desde tu privilegio, dicen, ¿no? Porque claro, tú lo ves desde tu lado, ¿no? No te pones del lado del otro. Entonces hay que ser más empático también. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo eso? Lo que te quiero explicar es que el pobre no es pobre porque quiere, pues como dicen ahora, ¿no? El pobre es pobre porque ahí tiene una serie de condiciones adversas que en algunos casos se logran superar, pero en otros casos la gran mayoría no logra superarlo. Ahora, los que logran superarlo en su gran mayoría es porque han tenido algún tipo de apoyo. ¿Cuáles son esos apoyos? Los programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales? Pensión 65, Beca 18, Juntos, Cali Warma, o ya los históricos, ¿no? El vaso de leche, los comedores populares. Entonces, ojo, no estoy diciendo que con programas sociales pueda salir de la pobreza. Eso es otra cosa que también algunos no entienden. No, los programas sociales no están hechos para sacar a la gente de la pobreza.
per se. Los programas sociales están hechos para darte las condiciones de que tú puedas salir de la pobreza, que es diferente. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, el programa Beca 18. A mí de los últimos programas que hizo algún gobierno me parece uno de los mejores. ¿Ya? No es lo ideal, porque lo ideal sería que el Estado cumpla con su función, en este caso, de la educación, que cumpla con la educación y la universidad pública y la escuela pública y los institutos del Estado pudieran absorber a todos esos jóvenes deseosos de estudiar. Eso sería lo ideal. Pero como lamentablemente no es esa la situación, entonces el programa Beca 18 me parecía personalmente lo menos malo. ¿Por qué? Porque yo he visto, porque he tenido alumnos, porque he conocido y he observado como jóvenes que posiblemente en condiciones normales, comunes y corrientes, teniendo ciertos talentos, no hubiesen podido jamás ni siquiera salir de su pueblo. Entonces, ese programa les permitió tener una mejor educación y salir a competir. Por lo menos, ya no vamos a hablar en igualdad de condiciones, pero por lo menos tratar de equiparar un poco la cancha, como se dice, ¿no? Que ya, pues por lo menos le estás dando la posibilidad de ir a una institución de educación superior. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora, si a partir de ahí le va bien, le va mal, lo aprovecha, no lo aprovecha, bueno, eso ya es otra cuestión, eso ya son cuestiones de cada uno. Pero por lo menos se tiene que dar la oportunidad. Entonces, cuando hablamos de igualdad, no es que todos estén igualitos, ¿no? Porque ahora, como te digo, estos discursos están calando, ¿no? Dicen, ay, tan seguro, el profesor debe ser de la gente de Cerrón, quiere que todos seamos igualitos, como en la China de Mao Zedong. No, no es eso. Cuando se habla de igualdad, es igualdad de oportunidades. Que por lo menos puedas competir, intentar competir. Porque en realidad nunca va a ser tampoco totalmente equitativo, ¿eh? Porque igual ese joven de provincia que estudió en el colegio unidocente, multigrado, ¿no? Que viene de un hogar disfuncional, etcétera, ese joven igual está en desventaja con el otro, ¿eh? Pero ya, pues, pero por lo menos, ¿no? Tratas un poco de acercar la cosa, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido malnutrida en sus 3 primeros años, ya es bien difícil que recupere, ¿no? Por ejemplo, el tema del desarrollo cerebral, todo eso. Bueno, no quiero entrar a temas que no son mi campo de dominio, solo quiero explicarte que la función redistributiva busca eso, ¿no? Y claro, el mecanismo son los impuestos que ya te expliqué la vez pasada. Ahora, tú podrás pensar, pero profesor, finalmente ya, imagínate, por último dirás, profe, pero ya está bien, usted lo que habla muy bonito, pero a mí no me interesa el resto, profe. Yo lo que me interesa es yo tener plata, acumular, ya. Está bien, tú podrías pensar eso, ¿no? Tienes la libertad de, en un país democrático, puedes pensar como creas conveniente. Pero la cuestión es que no estás teniendo en cuenta, si es que piensas así, que la desigualdad extrema, extrema, no me refiero tampoco a que uno gane más que el otro, no, no desigualdad extrema, genera problemas sociales que te van a afectar a ti. Genera inestabilidad social, genera protestas, genera conflictos sociales, genera mayor delincuencia también. Al contrario de los países donde la desigualdad es menor. Por ejemplo, estos países que siempre hablamos, ¿no? Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, ¿no? Yo creo que les conté una vez que ahí la delincuencia ha disminuido tanto que han tenido que cerrar las cárceles. Por ejemplo, en Holanda han cerrado la cárcel. ¿Por qué? Porque había muy poca gente en la cárcel, imagínate. En cambio acá, en el Perú, ¿cómo es? Más bien están discutiendo de que si deberían haber más cárceles o no. Entonces, tú piensas que la desigualdad no te afecta a ti, total, yo tengo plata y el resto no me interesa. Pero sí te afecta, porque genera una serie de alteraciones en el normal desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Bien, entonces, bueno, es un poco sobre para que entiendan por qué es importante la redistribución, porque últimamente después está de moda esto de que me están robando, que son rateros legales, ¿no? Es necesario, ¿no? Claro, lo ideal sería pues que a todo el mundo le naciera y que el Estado no tuviese que meterse en eso, ¿no? Pero lo más probable es que te tengan que obligar, bueno, y la obligación es a través de los impuestos. Entonces, en conclusión, la función redistributiva tiene que ver con programas sociales, que es lo que ya te expliqué,
y esos programas se financian con impuestos. Luego viene la función estabilizadora. Mira, acá la cuestión es sencilla. Estabilizar una economía, ¿qué cosa es? Es hacer que la inflación no sea muy alta y que el desempleo no sea muy alto. Porque si las dos cosas son altas, olvídate, ya fue. Y si una de ellas es demasiado alta, también hay problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Con política fiscal y política monetaria. Eso lo expliqué la primera semana y lo voy a volver a explicar hoy, más adelante. Y también tenemos la función reguladora. Ya, mira, lo primero, ¿por qué es necesario regular? Mira, si la economía funcionara siempre y en todos los casos como una economía de mercado o una economía, digamos, altamente competitiva, o si funcionara ya como dice la teoría, ¿no? Como la competencia perfecta, entonces no sería necesaria la regulación. ¿Por qué? Porque hemos explicado que en una competencia perfecta tiene la oferta, la demanda, un precio, una cantidad. A ese precio la empresa está dispuesta a producir, el consumidor está dispuesto a comprar, no hay excedentes ni déficit, ¿no? Y cuando hay desequilibrios allá, pues el mismo mercado hace que se alcance nuevamente el equilibrio. ¿Te acuerdas que hemos visto eso, no? Las primeras semanas, creo que la semana 6, la semana 7, ¿no? Ya. Entonces, cuando el mercado funciona de esa forma, o bueno, por lo menos parecido a eso, entonces la solución es eficiente, porque ambas partes estamos satisfechos con ello. Es nuestro mejor resultado, con el consumidor y del productor. Sin embargo, hay mercados donde no se cumple esto, ¿no? Hay mercados donde hay mayor concentración. ¿Qué significa mayor concentración? Bueno, concretamente podemos hablar de los monopolios y oligopolios. O sea, cuando son pocos oferentes o pocos demandantes, ¿no? Hay mayor concentración. El caso extremo, el monopolio, ¿no? Entonces, cuando hay monopolios y oligopolios, el mercado no funciona como hemos visto en el modelo de oferta y demanda. Entonces, empieza a generarse ciertas alteraciones, diríamos, ¿no? Por ejemplo, que el precio es más alto. Ahora, algo parecido a lo que hablamos hace un momento. ¿Está mal que el monopolio cobre un precio más alto? En realidad no, claro, por mí que cobren menos, ¿no? Pero en sí ya se sabe que el monopolio va a cobrar más. El asunto es cuánto más. Entonces el monopolista no puede cobrar un precio que se vuelva inaccesible al público. Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar a regular. Y lo otro es el tema del servicio, de la calidad del servicio del producto. Cuando una empresa está sola, son pocas empresas, hay incentivos a, digamos, no mejorar el servicio. Es más, termina siendo peor. Por ejemplo, el caso de Telefónica aquí en los 90. Cuando Telefónica se volvió un monopolio, en este caso comprado por los españoles, entonces los precios se dispararon. Nosotros pagábamos la tarifa más cara de América Latina. Y eso que teníamos regulador, porque si no, olvídate, hubiera sido peor. Y por otro lado, si bien es cierto, al principio hubo una mejora del servicio comparado a lo que fue lo anterior, que era la empresa estatal CPT. Si bien es cierto, hubo una mejora, luego con los años el servicio ya no mejoró, más bien fue empeorando. Y en Telefónica había una serie de quejas. Yo me acuerdo que había colas de gente que se quejaba. Es como ahora, ¿no? Solo que ahora son cuatro, entonces ya pues, algunos se quejan a Claro, otros se quejan a Movistar, otros se quejan a Entel, a Vitel, pero antes solamente era Telefónica. Entonces las quejas eran todos contra ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el regulador? Ver eso, ¿no? Digamos, no es que controla los precios, ojo, no es que les dice cuánto tienen que cobrar, pero tratan de ver que sea un precio acorde, pues, bueno, hay algunos criterios, ya eso les puedo explicar después. La cuestión es que ellos ven que el precio, digo, no sea, digamos, no se vaya al cielo, ¿no? Y que la calidad de servicio sea la mejor, o por lo menos sea buena. Entonces, cuando tú tienes un problema, puedes acudir al regulador. ¿Cuáles son los reguladores? O Sinermin, o Cictel, o Citran, los tres ositos que le dicen.
Entonces, Ocinermin es de energía. Tengo problemas con Enelus del Sur, me quejo ahí. Occitel es de telecomunicaciones. Tengo problemas con Claro, Entel, Vitel, Nextel, me quejo ahí. O, por ejemplo, el caso de Ocitran, que es para transportes y, bueno, para transportes más que nada, ¿no? Por ejemplo, tomo un bus interprovincial. Se supone que yo debí ir sentado y me llevaron parado. Encima al costado había animales, había cabras, ¿no? Yo me puedo quejar ahí. Sino que mucha gente no se queja, pero me puedo quejar ahí. Y la SUNAS, que es el regulador de agua y alcantarillado. Justamente el mismo caso, ¿no? Tienes un monopolio que se da para, pues alguien lo tiene que regular. Esa es la SUNAS. Pero bueno, luego vamos a ampliar un poquito más sobre los reguladores. No sé si hasta acá hay alguna consulta o alguna duda. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre las fallas de mercado. Mira, esto es un poco, va en el mismo sentido de lo que estábamos explicando, ¿no? O sea, una cosa es el mercado como teoría y otra cosa es lo que se da en los hechos, ¿no? Entonces, en los hechos el mercado no funciona de manera tan perfecta. Hay ciertas situaciones que hacen que presenten fallas. La primera son las llamadas fallas de competencia, que es lo que acabamos de explicar. La existencia de monopolios, oligopolios, alta concentración, ¿no? Esta es una falla de mercado. La otra es la existencia de externalidades. Ya mira, ¿cómo es esto de las externalidades? Para explicarlo simple. Una actividad económica, mejor dicho, toda actividad económica genera una consecuencia en los terceros. Por ejemplo, yo pongo un carrito sanguchero, ya, algo que aparentemente no debería afectar a nadie, ¿no? Pero ese carrito sanguchero, de repente, el olor que sale cuando estoy cocinando molesta a mis vecinos, entonces ya les estoy generando un perjuicio por una actividad en la que ellos no tenían nada que ver, una actividad externa a ellos. Entonces, a eso nos referimos con externalidades. Ahora, las externalidades pueden ser positivas o también pueden ser negativas. El ejemplo que hemos puesto es negativas, ¿no? Ahora, también podrían beneficiar. Por ejemplo, ya pues yo he puesto mi puesto de salchipapas y carrito sanguchero y de repente por eso empieza a llegar más gente al barrio. Y antes la bodega a la que nadie le compraba, ahora le compra un montón de gente. Su gaseosita, algo para acompañar la hamburguesa que yo vendo, ¿no? O la salchipapa. ¿Entiendes la idea? O sea, puede generar una consecuencia que beneficie a un tercero o que lo perjudique. Obviamente, el análisis se centra más en el caso que genere un perjuicio. Por ejemplo, tenemos el caso de la minería. O sea, la minería es una actividad importante para el país. O sea, nosotros, o creo que la mayoría, no quisiéramos que desaparezca como tal. Si bien es cierto, queremos pues que, digamos, en el tiempo esto se privilegie pues la generación de ciencia, tecnología, conocimiento, pero por ahora lo mejor que tenemos es la mina. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a ocultar o vamos a dejar de lado el hecho de que la mayoría de operaciones mineras en el Perú generan alta contaminación. ¿Por qué? Bien simple, porque nadie les dice nada. Profe, ¿cómo que nadie le dice nada? Sí, pues mira, eh, en el mundo existe un estándar medioambiental, o sea, un estándar que deben cumplir las mineras. Y todas las empresas saben eso, pero en el Perú ese estándar no se cumple. ¿Por qué? Porque hace unos años, ya estamos hablando de la época de Ollanta, entonces hace unos años, dizque con la excusa de atraer inversiones, que dijeron, no, vamos a bajarle el estándar medioambiental, porque creo que este estándar es muy alto, porque si no los inversionistas no van a querer venir al Perú. Bueno, este discurso que ya también es bien conocido, ¿no? Entonces, con esa excusa, bajaron el estándar medioambiental. Entonces, claro, las empresas contaminan, pero nadie les puede decir nada porque es legal.
No ves que es como que yo baje la nota probatoria de 10 a 5, ya pues todos van a aprobar, ¿no? Bueno, casi todos, ¿no? Por ahí hay unos que no. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, acá le bajaron el estándar medioambiental, entonces las empresas contaminan, pero legalmente. Y cuando ya exceden eso, bueno, pues se hacen los locos, ¿no? Ahora, ¿el Perú es el único país que tiene minería? No. Por ejemplo, en Canadá hay minería. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Allá el Estado hace cumplir el estándar medioambiental internacional. Entonces las empresas que van a trabajar ahí ya saben que tienen que invertir en tecnología, ya saben que tienen que invertir, por ejemplo, en contratar ingenieros que manejen esto, ¿no? Por ejemplo, ingenieros ambientales, ingenieros que estén especializados en el tratamiento de estos residuos, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de disminuir la externalidad. No la puedes volver cero, pero tú tratas de disminuir esa externalidad. Y claro, la parte que no puedes disminuir, entonces ya la tienes que compensar, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde viene esto de que las mineras le dan a la gente o a los municipios regalías, ¿no? O canon, o a veces le entregan dinero directamente a la gente o bienes, bueno, hay muchas maneras. La cuestión es que tú tienes que compensar eso. ¿Por qué? Porque te están generando un perjuicio. No es que la gente sea vaga, sea floja y le gusta recibir, como dicen, ¿no? Entonces está generando un perjuicio. Un agricultor que está acostumbrado a respirar aire puro, está acostumbrado a sembrar sus plantaciones con agua limpia, que sus animales tomen agua limpia. Ese agricultor que se da cuenta que sus animales empiezan a morir, que sus hijos se enferman porque respiran plomo y hasta él mismo empieza ya a perjudicarse. Ese agricultor está recibiendo una externalidad, ¿no? Y tiene que recibir una compensación. No es un quejoso, como dicen por acá los medios capitalinos. Entonces, en conclusión, toda actividad económica genera externalidades. Claro, que en algunas es más notoria como que en otras, ¿no? Y bueno, hay actividades donde la externalidad es baja o simplemente también no le hacen caso, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que la vecina que vive al frente mío pone una bodeguita, pero atrás venden cerveza, que es la clásica, ¿no? Ahí encarretan a los borrachines. Entonces, si eso pasara, me va a perjudicar, porque a mí, por ejemplo, me gusta leer. Si yo en la tarde, después de almorzar, quiero ponerme a leer, ya, pero ahí están haciendo bulla por obra y gracia de mi vecina, ¿no? Entonces, ella debería compensarme. Solo que, claro, ya a ese nivel no funciona así, porque si yo le digo a mi vecina que me compense, entonces me va a sacar ahí esos dos guardaespaldas, por no decir otra cosa. Ya, pues me van a hacer retroceder, ¿no? Como lamentablemente muchas veces es la forma como arreglan las cosas en el barrio, ¿no? O, bueno, no me refiero a mis barrios, ¿no? Sino en los barrios en general. Pero, digamos, si tú vieras por el lado económico, sí debería haber compensación. Claro, cuando es un negocio más grande, es notorio que tiene que haber compensación, ¿no? Que es el caso de las mineras que te puse. Bueno, luego tienes la existencia de bienes públicos. Mira, acá hay que aclarar algunas cositas. Cuando nosotros hablamos de bien público, generalmente uno hace una equivalencia a que bien público es bien gratuito o es bien que te brinda el Estado, ¿no? Ahora, eso puede ser cierto, o sea, puede darse que sean las tres cosas a la vez, pero no necesariamente es así. A ver, ¿qué cosas se entiende por un bien público en microeconomía? Un bien público tiene dos características, no rival y no excluyente. No rival y no excluyente. No rival, no excluyente, creo que no sale bien, ¿no? Ustedes lo completan, ¿ya? No excluyente.
Y tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Yo, mira, te explico. A ver, o si no, creo que para que me entiendas más fácil, te voy a explicar qué es un bien privado y por oposición vas a entender qué es un bien público. Un bien privado es más bien aquel que es rival y que es excluyente. Tú miras, profe, ¿cómo es eso? No, mira, mi celular, por ejemplo. Mi celular es un bien público. Entonces, si yo estoy utilizando mi celular, obviamente tú no lo puedes usar. A eso se refiere cuando decimos que es rival. O sea, solamente puede ser utilizado por su propietario, ¿no? O sea, yo lo utilizo y tú no. Y si tú lo quieres utilizar, bueno, yo te lo puedo prestar, pero solamente una persona lo va a utilizar. Ahora, cuando hablamos de no excluyente, el bien privado es excluyente, ¿no? En el sentido de que yo te puedo, como soy dueño de esto, yo te puedo privar de su uso. De repente, tú me dirías, ¿no? Si las clases fueran presenciales, me hubiera dicho, profe, préstame su celular, para hacer una llamadita. Yo digo que no. Profe, pero no sea malo, no. ¿Entiendes? O sea, yo te puedo excluir de su uso. Entonces, eso es excluyente. Ahora, el bien público es lo contrario, es no rival y no excluyente. Por ejemplo, has escuchado cuando dicen sistema de alumbrado público. Cuando hablamos de alumbrado público, ¿a qué nos referimos, jóvenes? ¿Alguien sabe? Cuando hablamos de alumbrado público, ¿a qué nos referimos? Claro, muy bien, a los postes, ¿no? Entonces, mira, hay primero lo que explicaba hace un rato. La luz que nos dan los postes en la noche es gratuita. No, no es gratuita. Se paga, ¿no? Cuando tú pagas el recibo de luz, fíjate, ahí hay un concepto que dice alumbrado público. Entonces, como ya te dije, público no necesariamente es gratuito. Y tampoco es provisto por el Estado, porque quien distribuye la luz para lo que es, en el caso de Lima, tendrías Enel y Luz del Sur, ¿no? Que son privadas. Entonces, eso es por un lado de explicarte de que público no es necesariamente estatal ni gratuito. Ahora, por el otro lado, ¿por qué se llama sistema de alumbrado público? Bien simple, porque si tú lo usas, yo no, o sea, el hecho de que tú lo uses no implica que yo no lo pueda usar. Si tú estás caminando por una vereda y yo estoy caminando por el frente, entonces los dos estamos utilizando el alumbrado público. Entonces no es rival. Un poste no compite con otro, ¿no? Un poste no se pone a brillar más bonito y dice, oye, ven, camina por acá. ¿No es cierto? Y el bien público también decimos que es no excluyente. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede privar del uso. Supongamos que yo estoy caminando por un lado de la vereda. Del otro lado veo a mi ex con su nueva pareja. Y digo, ah, no quiero cruzármelo. Por mí los votaría, profe. Sí, pero no puedes, ¿no? Y tanto ellos como tú van a estar utilizando el alumbrado público. ¿Se entiende? Entonces es no rival y no excluyente. Incluso si las personas no han pagado, tampoco se les puede excluir. Pongamos el mismo ejemplo, pero ahora tú estás caminando por un lado y tu compañero está por el otro lado. Y resulta que en la casa de tu compañero no han pagado recibo de luz. Ya de repente su mamá le dio, anda hijito, paga, pero este hijito en vez de ir a pagar, lo que hizo fue utilizar unas apuestas deportivas. Como tu amigo es hincha de Cristal, apostó que Cristal iba a ganar 3-0. Al final la Alianza ganó 1-0, ¿no es cierto? Golazo de Vargas. Entonces, tu amigo no pagó el recibo. Ya cuando llegó a su casa, claro, su mamá lo estaba esperando para muy amablemente, y ahí como dicen ahora, de una manera muy amorosa, explicarle las consecuencias de no pagar la luz. Pero bueno, lo concreto es que en la casa de tu amigo no pagaron la luz. Entonces él está caminando por un lado de la vereda y tú estás por el otro lado. Pregunta, Enel o Luz del Sur o quien sea, ¿lo puede prohibir, le puede restringir el uso? O sea, si tu amigo está caminando, los postes empiezan a apagarse por el lado que él está.
No, no es cierto. Sería ilógico, pues. Quiere decir que incluso no pagues, puedes usar el servicio. Y ahí es donde se genera el problema. O sea, el problema como tal no es que existan bienes públicos, sino la consecuencia. Y la consecuencia de esto es que aparezca el llamado, bueno, en economía se llama free riders, ¿ya? Pero en español diríamos, o sea, es equivalente al consumidor parásito, le dicen, ¿no? Consumidor parásito. ¿Y quién es el consumidor parásito? Aquel que recibe un bien o un servicio y no paga por él. Se beneficia, pero no pone nada, ¿no? Es así como cuando salen entre amigos ya, y compran, hacen una chanchita y compran una gaseosa, ¿no? Y ahí hay uno que no ha puesto y ese toma, y a veces es el que sirve más, ¿no es cierto? Ya, ese sería el free rider, ¿no? Consumidor parásito. Entonces, eso sí es un problema de la economía. ¿Por qué? Porque tienes más incentivos a no aportar, a no pagar, que a pagar. Bien. Ahora, esto de acá obviamente es para los casos que he mencionado, ¿no? Donde lo público no es igual a lo estatal y no es igual a lo gratuito, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la universidad pública, ahí sí coincide todo, ¿no? Porque la universidad pública es gratuita y es estatal, ¿no? Aunque claro, ahí también es, lo público es relativo, porque ahí sí en la universidad pública sí hay una exclusión. Justamente el examen de admisión es eso, ¿no? Es un filtro, excluye de su utilización a ciertas personas. Pero el espíritu original es que en realidad no existe ese filtro, ¿no? Pero bueno, es un poco para diferenciar de esto. Y finalmente tienes los problemas de asimetría de información, que esto ya lo he explicado antes. Cuando vimos, ¿te acuerdas el tema de la competencia perfecta? Yo les dije que no con, o sea, en lo ideal, las partes cuentan con plena información, ¿no? El oferente y el demandante. Entonces, como cuentan con plena información, eh, digamos, toman la mejor decisión. Pero cuando esto no es así, cuando una de las partes no está correctamente informada, entonces va a tomar una mala decisión y el otro va a sacar ventaja, ¿no? Y pusimos en la clase una serie de ejemplos. ¿Sí? Sabría que recordar ahí. Ahora, ¿cuál es el papel del regulador en todo esto? Justamente de tratar digamos, de hacer que estos fallos tengan las menores consecuencias posibles, ¿no? Generen los menores perjuicios. Y en ese sentido, tanto los organismos reguladores, ¿no? Que están establecidos en esta ley, la ley marco de organización de organismos reguladores, entonces tanto los organismos reguladores, que ya te expliqué para qué sirven, como Indecopi, ya contribuyen mucho en ello. Y ojo, acá también hay que aclarar una cosa, Indecopi no es un regulador. Esta ley que te acabo de mencionar no incluye a Indecopi. Sin embargo, en muchos textos preuniversitarios lo colocan a Indecopi como regulador. Ya. Repito, no es regulador, pero este, digamos, eh, contribuye a las funciones de los reguladores, pero por dos lados, por el lado de la información y por el lado de los derechos de propiedad intelectual. A ver, me explico. Por ejemplo, eh, salían los productos, ¿no? Una gaseosa, de repente una papita, ese tipo de cosas, ¿no? Los dulces, los chisitos, ya, esos productos les pueden ser muy agradables, también tienen algunos componentes que perjudican a la salud. Pero mucha gente no lo sabía o tenía una vaga idea de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú revisas los empaques, pues todos digamos, el resumen de los componentes está con un lenguaje técnico, ¿no?
están con los nombres científicos o de repente nombres que no son del manejo de la común de la población. Entonces, tú no entiendes eso, ¿no? Entonces, Indecopy presionó justamente para que se incluya esto de los octógonos. Tú has visto que ahora los productos, muchos tienen octógonos, ¿no? Y te van dando la información, ¿no? Te van dando por ejemplo, te dice alto en grasas saturadas, alto en azúcar. Entonces tú ya puedes decidir. Profe, pero igual la gente lo come, ya, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero ya tú sabías, pues, y con información debiste tomar una mejor decisión. Si no tomaste una mejor decisión, ya es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Ahora, que también esos octógonos, pues, por presión, por lobby de un partido político que ya te imaginarás cuál es, que es el mismo que ha gobernado este país directa o indirectamente en los últimos 30 años. Ya. Gracias a ese lobby, hicieron que los octógonos los pongan chiquititos. Bueno, en realidad hasta ya lo habían eliminado, pero como hubo presión de los otros grupos y de la población, ya lo han puesto, pero chiquito, ¿no? En cambio, si tú vas a Chile, y Chile, pues, es una economía de mercado, ¿no? No tiene nada de socialista, ni mucho menos, ¿no? Pero en Chile se aprobó también esto de los octógonos. Pero son octógonos, pues, que sí realmente te hacen pensar, como dicen, ¿no? Así te haga el producto y creo que la mitad de la bolsa es un tremendo octógono negro que dice, cuidado, grasas saturadas, cuidado, por ejemplo, alto en azúcares, o alto en tal componente que, bueno, ya se sabe que es cancerígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, pues tú ves eso y como que te mides, ¿no? Oye, no, si mejor no como tanto chisito, ¿no? ¿Entiendes? Pues eso te ayuda a tomar mejores decisiones y así el mercado funciona mejor, ojo, ¿eh? Eso no es intervencionismo, no es estatismo, como dicen ahora algunos, ¿no? Eso hace que el mercado funcione mejor. Un mercado va a funcionar mejor en la medida que haya más información. Y lo otro es el tema, decíamos, de los derechos de propiedad. Para que un mercado funcione, tienes que poder acreditar derechos de propiedad. Por ejemplo, yo te decía, te vendo mi celular, ¿no es cierto? Ya, para que la transacción se concrete, yo tengo que demostrarte que es mi propiedad. Porque ya, vamos a decir, yo te vendo mi celular. Tú dirás, profe, ya está bien, pero tiene la boleta, la factura, cuando usted lo compró. Entonces yo te digo, uy, no, no lo tengo. Entonces ya viene la duda, ¿no? Uy, de repente es robado, o de repente no funciona, de repente el profe se desaparece y nunca más lo vemos. ¿Entiendes? Entonces tú vas a querer que yo te acredite mi propiedad. Entonces cuando son propiedades físicas, depende, ¿no? Si es una casa, un terreno, eso tú lo registras en registros públicos, se dice. Si es un objeto, entonces tendré una boleta o una factura de compra. Pero cuando es una propiedad intelectual, entonces no había en principio dónde registrarlo. Entonces de repente alguien producía un invento o una idea de negocio, o de repente creaba algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, los cantantes, bueno, con los cantantes, en el caso de ellos es el APEC, ¿no? No, el ABDAI, pero bueno, la cuestión es que tú creabas algo y no tenías cómo demostrar que es tuyo, entonces otro podía decir, oye, no, esa fue mi idea. Entonces, ¿qué haces tú? Si tú tienes una creación, una propiedad intelectual, vas a Indecopy y lo registras. Entonces ahí sí ya puede funcionar el mercado, porque tú puedes vender tu idea o puedes de repente ceder en uso temporalmente tu idea, ¿no? Y por eso te van a pagar. Entonces, en ese sentido. Ahora, Ociteno, bien ya te dije, ¿no? Cada uno se especializa en un sector, justamente hay monopolio, oligopolio. Ocinermin, electricidad, ¿no? Tienes Enel, Luz del Sur, Ocitel, por ejemplo, tienes Claro, Entel, Vitel, Movistar, o hablamos hace un momento de las UNAS. Ahora, de repente debería haber más reguladores, sí, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la salud, yo sí creo que ahí debería existir un regulador. Pero hay un semi-regulador, pero no, todavía no ha prosperado. Porque claro, está bien que las clínicas tengan su ganancia, está bien que las cadenas de farmacia tengan su ganancia, pero
pues lo que hicieron en esta última pandemia, eso ya no es oferta y demanda, eso ya no es mercado, ese es ya pues usura, ese es agiotismo, eso ya atentar contra la vida prácticamente de la gente, pues, cobrando 100.000 soles por una cama UCI. Y bueno, es lo que manifiestan los familiares. Entonces ahí sí debería haber un regulador. Pero bueno, no existe. Los reguladores que existen, repito, están contemplados en la ley marco de la regulación. Y bueno, luego tienes acá en la PPT esto. Esto es lo que ya te he explicado. Puedes leer, si te interesa, ya léelo con más detalle, ¿no? O sea, lo que corresponde a CITEL, hemos hablado también lo que corresponde a SINERMIN, electricidad dijimos, ¿no? Pero también incluye gas, hidrocarburos, minería, o CITRAN, que es regulador de transporte. El transporte es oligopolio, ¿no? Claro, tú dirás, profe, pero hay un montón de carros, de coches. Pero eso es informal, pues, ¿no? Del sector formal son pocas empresas. Y las SUNAG que decíamos agua y alcantarillado. Bien, muchachos, antes de terminar, vamos a hablar de la política económica. Yo decía hace un momento, ¿no? Política económica nos sirve para estabilizar. Estabilizar es bajar la inflación y bajar el desempleo. Ya te explico. Cuando la producción es muy baja, el PBI a la producción le vamos a llamar Y. Entonces, cuando Y es muy bajo, lo bueno es que la inflación es baja, pero lo malo es que el desempleo es alto. ¿No? Acá está, claro, el desempleo es alto, ¿no? Disminuye el empleo, está bien. Entonces, lo bueno es que la inflación es alta, pero lo malo es que cae el empleo. Ahora, cuando Y es alto, ocurre lo contrario. Lo bueno es que aumenta el empleo, pero lo malo es que aumenta la inflación. Quiere decir que en realidad no te conviene que la producción caiga demasiado, pero tampoco te conviene que crezca demasiado. Claro, si me das a escoger entre los dos, yo voy a preferir que crezca, pero en sí, digamos, la economía se comporta como un ciclo, ¿no? O sea, la producción sube, baja, ¿no? Acá este es el Y en el tiempo y una tendencia, ¿no? Que bueno, según los datos, es una tendencia al crecimiento. ¿Qué pasa acá? Bueno, no quiere funcionar este lapicito, vamos a ponerlo por acá nomás, ¿sí? A ver qué pasó. Bueno, pero ya tú estás viendo que sube y baja, ¿no es cierto? Entonces, cuando está muy arriba, demasiado arriba, se genera, la inflación empieza a crecer. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese momento? Bajar la producción. Y cuando la presión está muy baja, ¿qué habría que hacer? Subir la producción. Entonces, las políticas, las acciones que toma el gobierno para subir la producción se llaman política económica expansiva. Ya, entonces repito, expansiva es para aumentar la producción. Y la contractiva, lo contrario, es para disminuir la producción. Y ya sabes cuándo se hace, ¿no? Si está muy alto, yo quiero disminuir la producción. Si está muy bajo, yo quiero aumentar la producción. Ahora, para aplicar esas políticas, el Ministerio de Economía y el Banco Central tienen instrumentos. En el caso del Ministerio de Economía, que es el que desarrolla la política fiscal, los instrumentos son dos: gasto público e impuestos. Y en el caso de la monetaria es el dinero y es una serie de tasas que ahora vamos a comentar. Entonces, en el caso de que yo quiera hacer política fiscal expansiva, o sea, quiere que la producción crezca, lo que debo de hacer es aumentar el gasto público o bajar impuestos. Esas dos son los drivers, diríamos, ¿no? Son las alternativas que tienes. Si tú fueras Frank y dices ya, necesitamos reactivar la economía, ¿no? Expansiva, ahí entonces, ¿qué hay que hacer? Gasto público y impuestos. Por eso el gobierno está dando bonos, por ejemplo, ¿no? Bonos de gasto público. ¿Por qué? Porque este dinero consumen las personas, entonces las empresas se ponen a producir, entonces contratan más personal, entonces la gente tiene más dinero en el bolsillo, entonces consume más, entonces las empresas producen más, y así sucesivamente, ¿no? Digamos, una espiral ascendente. Y bueno, en el caso que yo quiero contraer, hago lo contrario, ¿no? O sea, en el caso que yo quiero contraer,
Lo que voy a hacer más bien es hacer que baje Y. Y para que baje Y, tendríamos que aplicar, en el caso del Ministerio de Economía, una política fiscal contractiva, que es lo contrario, ¿no? Menos gasto público o más impuestos. En el caso anterior era más gasto público o menos impuestos, ¿no? O los dos. Generalmente son los dos, pero pueden ser los dos también, ¿no? ¿Por qué? Porque menos impuestos hace que los consumidores tengan más dinero y las empresas también. Por ejemplo, si yo tenía que pagar IGB 18% y ahora lo bajan a 5%, ya yo tengo más dinero para consumir y así como yo, todos los consumidores, ¿no? Entonces empieza a ocurrir lo mismo que ya te expliqué. Si se consume más, las empresas producen más, contratan más, estos trabajadores consumen más y así sucesivamente, ¿no? Y también las empresas, ¿no? Si los impuestos bajan para las empresas, entonces las empresas invierten más, entonces producen más, entonces contratan más y todo lo que ya te expliqué. Y la economía crece. Pero si yo quiero más bien contraer, tendría que hacer lo contrario, repito, menos gasto público o más impuestos. Entonces, esto es lo que le están criticando al amigo Franke, pues porque ahorita la economía peruana recién ha salido una recesión, o sea, la economía peruana es como que estuviese aquí abajo, ¿no? Por esta zona. Entonces, ¿qué necesita? Expansiva. Más gasto público está bien, pero los impuestos deberían bajar o por lo menos quedarse ahí. Pero Franke quiere subir los impuestos, ¿no? Entonces, eso le critican. Ahora, Franke tampoco está loco, ¿eh? Él quiere subir los impuestos porque el año pasado el gobierno ha gastado bastante plata y le va a faltar. Pero bueno, yo creo que va a tener que esperar un poquito porque ahorita no es conveniente subir los impuestos. Y bueno, en el caso de la monetaria, acá responsable es el Banco Central con este señor Julio Velarde. Y el principal instrumento es la masa monetaria, o sea, el dinero. El BCR puede inyectar dinero o retirar dinero. Si inyecta dinero, genera que las tasas de interés bajen. Y si retira dinero, genera que las tasas de interés suban. Dirás, ¿cómo así, profesor? Bueno, lo que pasa es que el dinero, te expliqué, funciona como cualquier otro producto en el sentido de que si es abundante, es más barato y si es escaso, es más caro. Entonces, si el Banco Central quiere que las tasas bajen, tendría que hacer que el dinero sea abundante, inyectar dinero. Ahora, ¿con qué intención de que baje la tasa? Pero ¿para qué quiero que baje la tasa? Es que si bajan las tasas, los créditos son más baratos. Entonces las familias consumen más porque sacan más a crédito, las empresas invierten más porque tienen capital de trabajo más barato, entonces empieza el mismo circuito que ya te expliqué o el mismo, digamos, efecto de multiplicación se llama, ¿no? O sea, las familias consumen más y las empresas invierten y todo lo que ya te dije. Entonces, el BCR puede lograr eso también, aunque no es su función principal, pero puede contribuir a eso haciendo que la tasa baje y para eso aumentar la masa monetaria. Y si quiere hacer lo contrario, entonces más bien disminuye. Profe, las otras tasas, ya mira, tenemos la TIRI, por ejemplo. La TIRI significa tasa de interés de referencia interbancario. Esto, como su mismo nombre lo dice, es una tasa referencial o tasa guía. Entonces, cuando el BCR baja esa tasa, los bancos bajan su tasa. No exactamente en la misma cantidad, ¿no? Pero sí en el mismo sentido. Y si el BCR sube esa tasa, entonces los bancos también la suben. Entonces el BCR bajando la tasa de referencia puede hacer que los créditos sean más baratos y lo que ya te dije, se consume más, se invierte más, se produce más, etcétera. Y si no, lo contrario. Y un caso similar es el de la tasa de encaje, aunque en la tasa de encaje es esto, mira, cuando los bancos reciben dinero de los ahorristas, ese dinero lo prestan, ¿no es cierto? Ya, pero si lo prestan, imagínate que no las devuelvan, habría problemas, ¿no? Entonces el BCR le dice, ya, tú vas a prestar, pero no todo. Hay una parte que la vamos a guardar, la vamos a reservar. Ya, esa parte se determina con esta tasa que se llama tasa de encaje. Entonces, cuando la tasa de encaje es más alta, quiere decir que se guarda menos y los bancos prestan más. Entonces hay más dinero en la economía, baja la tasa de interés y todo lo que ya te expliqué. Y si quiero hacer lo contrario, entonces más bien subo la tasa de encaje. Entonces los bancos tienen menos para prestar, hay menos dinero en la economía, sube la tasa y todo lo que explicamos. Finalmente vamos a hablar de esto, operaciones de mercado cambiario y mercado abierto. Bueno, acá es bien simple. Si el BCR quiere inyectar dinero, tiene que dar soles y retirar algo.
Y si quiere más bien retirar dinero, entonces retira soles y pone algo. Por ejemplo, el BCR le da 100 millones de dólares a un banco. Ese banco que le da cambio soles. Entonces saco soles, menos masa monetaria, contractiva. Y si el BCR más bien quisiera que haya más dinero, entonces le daría soles a los bancos. ¿Y qué retiraría? Retiraría dólares o también podría retirar bonos. En el primer caso, si son dólares, es intervención en el mercado cambiario. Y en el caso que lo que se use sean bonos, se llama operación de mercado abierto. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Acá también tienen las claves. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.